hasta hace algunas horas atrás, candidato de la Alianza, que recordemos también está superando el COVID, está con algunas secuelas aún. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches. Le saluda Cecilia Bellido. Muy buenas noches, Cecilia. Un verdadero placer comunicarme con Bolivia toda y Cochabamba a través de este prestigioso programa. Mauricio, ¿cómo toma la Alianza Súmate la determinación del Tribunal Electoral de Cochabamba? Bueno, obviamente con mucha impresión y sobre todo, para nada de acuerdo con esta posición. Nosotros hemos, en fecha 8 de enero, después de que fuimos notificados el 6 de enero con las observaciones por parte del Tribunal Departamental Electoral, hicimos todos los descargos correspondientes respecto justamente a este tema, ¿no? El Tribunal Departamental Electoral pretende inhabilitar en una primera instancia, ¿no?, en un primer manifiesto, si se quiere así, la candidatura de Manfred Reyes Villa a la alcaldía del Cercado, argumentando que existirían pliegos de cargo o coactivos fiscales ejecutoriados en contra de Manfred, y es decir, a favor del Estado boliviano. Nosotros, de manera fehaciente, en fecha 8 de enero, 9 de enero, hemos presentado los descargos respectivos, sobre todo a una nota de cargo de 2.372 bolivianos, que apareció en el informe de solvencia fiscal emitido por la Contraloría, indicando que Manfred debería este monto a la gobernación del departamento de Cochabamba. Seguramente cuando era el prefecto nos apersonamos por la prefectura o la gobernación, nadie nos pudo dar razón del motivo o cuál era la causa de este monto que se debería, pero cumpliendo con toda la normativa vigente, este monto ha sido cancelado, ha sido depositado en la cuenta única de la prefectura, ha sido cambiado este depósito de acuerdo al procedimiento por un voucher emitido por la Dirección de Finanzas de la Gobernación. Y obviamente existe todo el respaldo necesario indicando que este pliego o este monto ya no existiría como deuda por parte de Manfred hacia el Estado boliviano. Mauricio, ¿no? Para entenderle, permítame que lo interrumpa, para entenderle entonces, la inhabilitación del candidato Manfred Reyes Villa es porque él supuestamente le debería al Estado 2.372 bolivianos. Así es. Sí, supuestamente sería porque Manfred Reyes Villa le debería al Estado boliviano, en este caso a la gobernación, 2.372 bolivianos, y habría una supuesta, entre comillas, sentencia también ejecutoriada en un coactivo fiscal del año 2016, que hace más de un mes atrás nosotros también lo aclaramos y con documentos en mano mostramos de manera fehaciente que existía un amparo constitucional que había salido a favor, si se quiere así, de Manfred en la vulneración de sus derechos, y ordenado que este auto de vista o este supuesto daño económico al Estado a través de un juicio coactivo fiscal prácticamente baje a foja cero, se vuelva a realizar un nuevo juicio, se tenga que dictar una nueva sentencia, y a la fecha, desde el 2017 que se ganó este amparo, si se quiere entre comillas, el mismo no ha sido concretado. Es decir, la inhabilitación de Manfred Reyes Villa que pretende imponer el Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba es totalmente fuera de lugar, es totalmente falsa, porque Manfred no tiene ningún pliego de cargo ejecutoriado en vigencia, en actual vigencia, es decir, a favor del Estado boliviano. Y además la normativa es clara, ¿no? Cuando existen este tipo de procesos, es decir, donde se manejan recursos económicos, es decir, el daño es económico, cuando se cancela este daño o se anula cualquier sentencia, el ejecutoriado se elimina, si se quiere así, del historial de los coactivos, y por lo tanto Manfred no tiene ninguna deuda con el Estado boliviano. Es decir, si en algún momento la tuvo, apareció, se la honró, no queda otra. Se pagaron los 2.372 bolivianos, se tiene un amparo que claramente estipula que esa sentencia, si se quiere así, donde se le pretendía endilgar también una cantidad de X de dinero, ha sido anulada, ha sido prácticamente retrotraída al estado de que se debe hacer un nuevo juicio, se debe dictar una nueva sentencia y continuar con todo el procedimiento jurídico vigente en el país. Estamos también con Juan Carlos Monroy desde La Paz, porque la información ya tiene repercusión nacional. Juan Carlos.
¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. Mauricio, ¿cómo le va? Buenas noches. Un saludo para usted. A ver, estábamos escuchando atentos la explicación. Claro, llama la atención la determinación del Tribunal Electoral Departamental. Se creía cuando salió la noticia, Mauricio, de que esto tenía que ver con algo que se ha mencionado estos últimos días y semanas, la residencia de Manfred Reyes Villa. Por lo que ha explicado la determinación del tribunal, nada tiene que ver con la residencia de Manfred Reyes Villa. Sí, así es, Juan Carlos. El tema de inhabilitación de Manfred es supuestamente porque, reitero, ¿no?, entre comillas, existiría un pliego de cargo ejecutoriado coactivo fiscal en contra de Manfred Reyes Villa, ¿no? Y uno de los requisitos para poderse postular es no tener deudas pendientes, pliegos de cargo pendientes con el Estado boliviano, ¿no? Yo reitero de nuevamente, de manera contundente, se ha cancelado, se ha honrado esa obligación de 2.372 bolivianos. Existe una sentencia constitucional del 2017 donde se elimina, se anula prácticamente el coactivo fiscal que se le había iniciado de manera arbitraria en su momento, irresponsable y fuera de lugar, sin respetar la justicia, el procedimiento y todo. Por eso que el amparo sale favorable, porque se habían vulnerado todos los derechos de Manfred en el proceso coactivo que se le siguió. En su momento, como todo Bolivia sabe, político, con sesgo político, con persecución política, con manipulación jurídica, y bueno, todo eso ha sido debidamente respaldado ante el Tribunal Supremo Departamental Electoral de Cochabamba, ante la Contraloría, es decir, descargando todos los procedimientos como la ley manda, y por eso es que nosotros quedamos sorprendidos, ¿no? Como bien tú lo decías, Juan Carlos, se hablaba mucho sobre el tema de la residencia, pero bueno, existe una sentencia constitucional, un auto constitucional del 28 de diciembre, donde pues nosotros consideramos que se está haciendo justicia con todos los perseguidos del régimen de Evo Morales de este país, donde aquel asilado, aquel perseguido político, refugiado, pues se les restituyen sus derechos, porque él no se fue porque quiso, se fue y se fue con su familia porque se vio forzado, corría su vida a riesgo, corría su libertad y demás. Bueno, está por demás hablar de ese tema, que todos los bolivianos lo hemos vivido en carne propia, lo hemos vivido 14 años acá en el país, y ahora que la democracia, entre comillas, está volviendo al país, hemos visto cómo el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca han hablado del ala izquierda, derecha, de los equilibrios, del respeto a los derechos humanos y sobre todo el respeto al pueblo, al soberano, a la democracia, porque tiene que ser el pueblo el que decida quién es su autoridad, por quién votan y por quién no, y no debe ser en un escritorio, en una sala plena donde se defina y se quiera, pues seguramente por algún tipo de interés oscuro por ahí, obstaculizar candidaturas democráticas y que el pueblo cochabambino los quiere. Ahora, Mauricio, ¿hay alguna instancia de apelación? ¿Qué es lo que van a hacer al respecto de esta situación? ¿Van a acudir a una instancia, insisto, de apelación? Así es, nosotros vamos a hacer uso de todos los instrumentos que el Estado boliviano, nuestras leyes, nuestra Constitución nos permiten y nos otorgan. De manera inmediata vamos a utilizar un recurso que debe ser resuelto por el Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz, donde vamos a volver a adjuntar toda la documentación que ya se ha presentado acá en el Tribunal Departamental Electoral. Vamos a demostrar de manera fehaciente que no existe ningún tipo de cargo pendiente con el Estado boliviano por parte del ciudadano y candidato de la Alianza Súmate a la alcaldía del Cercado, don Manfred Reyes Villa. Esperamos que esta vez pues estas pruebas sean valoradas, sean sopesadas y sobre todo se haga justicia, es decir, se aplique la ley, la Constitución. No se pueden vulnerar los derechos de nadie y sobre todo los derechos de un ciudadano que el pueblo le pide que sea candidato. O sea, nosotros vamos a agotar todas las instancias que la ley nos permita para hacer respetar este derecho. Uno, porque no estamos jugando con el pueblo cochabambino. Nosotros en ningún momento hubiéramos lanzado la candidatura de Manfred si es que él hubiera tenido algún tipo de impedimento legal, jurídico, un pliego de cargo, una deuda con el Estado boliviano. En ningún momento, ni bien se supo de la deuda, se la canceló, se la honró, por lo tanto se extinguió, si se quiere así claramente la norma lo estipula. Cuando existe algún tipo de cargo fiscal coactivo, se paga y se anula ese, si se quiere, ese antecedente. Ahí no es lo mismo que un antecedente penal por hacer
asesinato, por robo, por violación, o sea, es distinto. Acá es una deuda, se la cancela y se anuló. Entonces no podemos jugar con el pueblo cochabambino y sobre todo con esa esperanza de los cochabambinos que quieren verlo a Manfred de candidato. Una cosa es ser candidato, que el soberano decida después quién será su autoridad, por quién votarán. Eso el Estado nos debe, le debe a Cochabamba, le debe a Bolivia, y nuestras nuevas autoridades han garantizado que va a existir democracia plena y ejercicio pleno de derechos en nuestra amada Bolivia. Mauricio, los 288.543 dólares de este proceso coactivo fiscal ejecutoriado, ¿cuál es la instancia? ¿Este dinero se pagó? ¿Este dinero se comprobó que no existe? ¿Hay una sentencia ejecutoriada por este importe? No existe una sentencia ejecutoriada. Esa sentencia pretendió ejecutoriársela el año 2016. Se interpuso un amparo, un recurso constitucional, porque se habían vulnerado la Constitución, las leyes, es decir, se manipuló, se forzó esta sentencia. El Tribunal Constitucional, o sea, el tribunal en el área competente nos dio la razón, es decir, procedió otorgando este amparo, concedió la tutela, si se quiere así, y claramente estipulaba en su articulado, en sus conclusiones, si se quiere así, que este auto supremo que estipulaba una deuda de $228.000 y le daba el carácter de ejecutoriado, debería anularse, debería volverse a emitir. Se anuló absolutamente una sentencia. ¿Y usted tiene tienen pruebas de esto, de que esto fue anulado, de que no se reactivó? Todo se ha presentado al Tribunal Departamental Electoral, a la Contraloría, y se ha presentado a la ciudadanía cochabambina con documentos en mano hace más de 2-3 semanas, cuando saltó este tema, porque en su momento funcionarios de la gobernación indicaron que Manfred tenía una deuda de 228.000, nosotros fuimos con el amparo, es más, quedaron sorprendidísimos porque ni ellos sabían que había existido este amparo, o sea, es decir, un desorden absoluto. ¿No tiene copias en este momento de esa documentación, Mauricio? No lo tengo a la mano, pero públicamente se lo mostró en los medios cochabambinos, y es más, se presentó con documento, es decir, con memorial a la prefectura, a la gobernación de Cochabamba, y se les dijo, esta sentencia no está ejecutoriada porque existe un amparo de fecha de 2017 que nos ha otorgado la tutela y ha ordenado que se vuelva a hacer un juicio, se vuelva a dictar sentencia, y desde esa fecha a hoy día, lamentablemente, ya no es culpa nuestra, no se ha llevado adelante un nuevo proceso, un nuevo juicio, es decir, ha quedado ahí, por lo tanto esa sentencia se anuló. No hay nada ejecutoriado, ningún pliego de cargo, ni ninguna deuda pendiente del ciudadano candidato Manfred Reyes Villa con el Estado boliviano. Y eso vamos a volver a presentar en el Tribunal Supremo Electoral, apelando esa decisión equivocada en nuestro criterio, esa decisión que vulnera derechos, que vulnera sobre todo a un ciudadano cochabambino cuyo pueblo lo quiere ver de candidato y de futura autoridad hacia adelante. Bien, Mauricio, entendamos la situación, ¿verdad? Es otro tipo de instancia utilizada por el tribunal. Ustedes, por lo que nos ha explicado esta noche en Que No Me Pierda, es que tienen toda la documentación probatoria. Es más, tengo entendido por lo que nos dice que ya la han presentado al Tribunal Cochabambino. Es decir, ¿esta documentación ya la tiene el Tribunal de Cochabamba o recién la van a presentar al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, para aclarar de manera contundente, en fecha 6 de enero del 2021, el Tribunal Departamental Electoral nos notifica con observaciones. Una de las observaciones justamente era la referida a estos pliegos de cargo o coactivos fiscales, entre comillas, ejecutoriados que tendría Manfred contra el Estado boliviano. En fecha 9 de enero, es decir, entre el 8 y el 9 de enero, dentro de los plazos establecidos por ley, nosotros hemos descargado todas las observaciones hechas, si se quiere así, a la candidatura de Manfred por parte del Tribunal Departamental Electoral. En ese descargo de observaciones y de documentos hemos presentado el depósito que se ha realizado ante la prefectura, ante la gobernación de Cochabamba el año pasado, el cambio de ese depósito por un voucher que acreditaba que ya no se debe nada de los 2.372 bolivianos, y se ha adjuntado un original
de la sentencia constitucional de fecha 2017, donde claramente se anula el auto supremo que ejecutoriaba esos $228,000 y claramente ordena a las instancias correspondientes a volver a realizar un nuevo juicio y dictar nueva sentencia porque se habrían vulnerado los derechos, en este caso de Manfred, dentro de ese proceso. Toda esa documentación ha sido presentada, ha sido puesta en conocimiento con documentos, sellos de recibido, fojas de documentación originales y todo lo demás. Es más, ahí mismo se presentó el apostillado por la Haya de la documentación original que acreditaba que Manfred Reyes Villa fue considerado y además se aceptó su solicitud de asilo político en los Estados Unidos de Norteamérica y él era considerado un asilado, un perseguido político boliviano por el gobierno de turno y el Estado norteamericano le dio toda la protección debida como se hace en el mundo. Como muchos de bolivianos existen en asilo en Paraguay, en Brasil, en otros países y demás, así como Evo Morales en su momento cuando salió de Bolivia, México le dio asilo, después Argentina y el Estado boliviano debe respetar cuando un país considera que una persona es perseguida por el gobierno de turno. Y el auto constitucional del 28 de diciembre del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia claramente estipulaba que aquellas personas que fueron perseguidas y asiladas políticas no se tenía que aplicar la residencia en los 2 años. Es decir, toda esa documentación se ha presentado, el tribunal solo ha tomado en cuenta, digamos, el tema del asilo, el tema de la residencia en los 2 años y de manera sorpresiva, hasta a nosotros nos sorprende, indicándonos que existirían pliegos de cargo cuando nosotros hemos descargado. El Estado boliviano es protector en ese sentido. No se puede vulnerar el derecho de ningún ciudadano. Si ellos tienen dudas, deben consultar. Nosotros estamos jurando, dando fe y adjuntando documentación diciéndoles esos cargos fueron honrados, no existe ninguna deuda. Si ellos tienen dudas, deberían consultar a las instancias correspondientes para recién dictaminar algo en contra de nuestro candidato y del ciudadano Manfred Reyes Villa. Ahora lo han hecho de manera directa, indicando que existe un cargo. Nosotros vamos a volver a demostrar que no existe ningún cargo pendiente, ninguna deuda, y reitero, serán las instancias correspondientes donde nosotros vamos a agotar todo lo que la ley nos permita para que no se vulneren los derechos de ningún ciudadano boliviano, mucho menos de nuestro candidato y mucho menos del pueblo cochabambino que lo quiere a Manfred en esta elección subnacional. Mauricio, queremos agradecerle por el contacto esta noche, por haber conversado con nosotros y bueno, explicarnos cuál es la reacción que tiene la Alianza Súmate. Entendemos que don Manfred Reyes Villa no ha podido conversar directamente porque aún está obviamente convaleciente después de haber superado el COVID. Estuvo internado hasta la semana pasada y veremos qué pasa en el transcurso de las próximas horas. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches y bueno, agradecer la entrevista e indicarle al pueblo boliviano y cochabambino que nosotros vamos a hacer respetar los derechos de los cochabambinos y los derechos de todos los ciudadanos que deseen ser candidatos o postularse a un cargo electo en nuestro país. Gracias Mauricio, muy buenas noches. Jefe de campaña de